¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Vamos a seguir de alguna manera o continuar sobre un tema que tiene mucha importancia, por lo menos es la mirada desde el ABC, respecto de lo que ocurrió el lunes pasado, que fue llamado lunes negro. Finalmente, hasta ahora, los mercados se tranquilizaron y recuperaron por lo menos gran parte de la pérdida que se originó el, el lunes pasado, aunque el mercado de renta variable venía ya sufriendo algunos recortes. Vamos a hablar hoy del cepo cambiario, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque se habla mucho del mismo y se habla mucho de la necesidad del levantamiento. Como toda decisión en las cuestiones económicas y financieras, hay causas y efectos, ¿no? Hay ventajas y desventajas que pueden generarse como consecuencia de esta y otras medidas. Pero hoy vamos a centrarnos en el cepo, vamos a hablar algo más de actividad económica y también de las finanzas personales. Así que vamos a ir compartiendo la presentación de hoy. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta, activen la campana para que cuando llegan y subimos nuevos contenidos los puedan observar y comentar, ¿no? Porque valoramos mucho también los comentarios que nos hacen llegar. El cepo cambiario es una de las cuestiones que quizá tiene más entidad y a la que los argentinos nos hemos ido acostumbrando, ¿no? El paso del tiempo en cuanto a lo que podemos llamar las restricciones en el mercado cambiario y que afectan también el mercado financiero y el mercado y la economía real, fundamentalmente. Entonces, lo que se planteaba con respecto a las crisis de este tipo global, como la que se dio el lunes pasado, ¿no? Ese estallido que provocó caídas en las cotizaciones, movimientos en Asia, en Europa, Estados Unidos, parecía como que la Argentina afectó, vamos a ver, parcialmente, y esto algunos lo atribuyen a la existencia del cepo. Vamos a repasar esto, a ver si realmente es un amortiguador. Argentina realmente no está en condiciones de abrirse financieramente, eso sería una verdadera locura, pero vamos a ver qué significa el cepo y qué podemos agregar sobre este punto. Como decíamos, estamos dentro o fuera del mundo. Sí, uno puede decir, estamos en el mundo, pero no, por ejemplo, no podemos acceder al mercado del crédito internacional, por lo menos el Estado, no así las empresas, las grandes, ¿no? Las grandes empresas pueden acceder quizás al mercado internacional del crédito. ¿Qué sufrió? Bueno, la renta variable con las oscilaciones bruscas de siempre, no fue la primera, no fue la primera ni será la última, ¿no? Siempre decimos, un mercado para aquel que invierte, un mercado para aquel que es más agresivo o quiere tener una porción de sus ahorros orientados en el mediano a largo plazo. A veces llega la pregunta, ¿qué es mediano a largo plazo? Y yo creo que por lo menos son 3 años, por lo menos, de 2 a 3 años, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, en el caso argentino hay que pasar muchas etapas. En el caso, por ejemplo, americano, hay una elección de por medio con ganador o ganadora que todavía no sabe cuál va a ser la política, qué va a pasar con las tasas de interés a nivel mundial, si bien parece que van a ir bajando, pero eso también puede provocar movimientos en el mercado de acciones, ¿no? Las que más sufrieron también, aquellos que tenían la idea de dolarizar sus ahorros, vimos que los CDRs, que es un combo entre la cotización en moneda extranjera de la acción en la cual vos participás con una porción o con la acción completa, dependiendo de lo que puedas comprar según cómo se divide esa acción, y la cotización del contado con liquidación también tuvo oscilaciones, es decir, la dolarización fue medianamente imperfecta, no anduvo tan bien. Sin embargo, los dólares financieros y el blue mantuvieron cierta calma, es decir, no hubo una disparada, un fogonazo cambiario. Si los bonos están ahí en un sub y baja, ¿no? Bajan sus cotizaciones, sus paridades, suben, eso se traduce en el tema de riesgo país, pero vuelvo a insistir, si bien ya estábamos en un nivel elevado de riesgo país,
el hecho de estar como fuera del circuito, no estar compitiendo en ese mercado más global, bueno, puede habernos servido como para amortiguar los efectos negativos de esta crisis. El, el cepo cambiario implica una serie de restricciones, claro está. Ahora, ¿lo podemos asimilar a un control de capitales? ¿Le podemos decir que es un control de capitales? Es parcialmente un control de capitales. Es parcialmente. ¿Por qué? Porque el cepo cambiario implica muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, la existencia de diversos tipos de cambio. Es decir, no hay un único tipo de cambio, por lo tanto, no es solo un tema de decir, puedo comprar, puedo girar, puedo entrar y vender a un solo tipo de cambio, no, porque hay diversos tipos de cambio. Esto afecta el comercio exterior, ¿no? Hay un dólar para exportar, un dólar para importar, afecta al ahorro, ¿no? Restricciones de ya casi extinto dólar ahorro, ¿no? Hay limitaciones para comprarlo. Acá son tantas las limitaciones que es casi inexistente la posibilidad de comprar esos famosos $200, ¿no? Que juegan los consumos con las tarjetas de crédito. Hay un montón de factores que van limando la capacidad de compra de un dólar, que incluye un impuesto país, incluye otras cuestiones, el dólar tarjeta, por ejemplo, y los movimientos financieros. Y uno dice movimientos financieros, sí, por ejemplo, vamos a ver la posibilidad de girar dividendos al exterior o comprar dólares para pagar deudas contraídas en moneda extranjera. ¿Sí? Hay restricciones. Es decir, es bastante más amplio el tema del cepo que estrictamente un aspecto, ¿no? Abarca varias facetas, varias facetas. Y eso puede decir, bueno, en algún punto vamos a ver que las que podemos llamar las ventajas o los propósitos u objetivos que persigue el cepo cambiario. Pero previamente hay que recordar que hay un impuesto país, que ocupa el quinto lugar en el ranking de recaudación en el país nacional, ¿sí? Un impuesto no coparticipable, ¿sí? Que está en varias transacciones, en importaciones, en los servicios de streaming, desde las cosas más banales a cosas más sofisticadas o por lo menos menos frecuentes para el ciudadano, pero sí para el empresario, ¿no? En el caso, digo, puntualmente las importaciones y la promesa de que en septiembre se va a ver reducida esa alícuota extraordinaria que fijó el gobierno de Milei. Como decimos, límites al giro de divisas al exterior. Uno puede decir, ¿qué importancia tiene esto? Y mucha. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos captar inversiones, hay que entender que la persona que traiga sus dólares, las empresas que traigan sus dólares para invertir en el país, tendrán interés en algún momento en girar remesas de divisas en concepto de dividendos al exterior. Y si esto no lo pueden hacer, se verá dificultado, no, por lo menos perder atractivo poder invertir en la Argentina. Y el otro tema que está vinculado a la cuestión del cepo, y como decimos, la multiplicidad, aunque son pocos hoy, ¿no? Comparado con otros momentos, es la existencia de diversos tipos de cambio y brecha cambiaria entre el dólar oficial y los otros, ¿no? Y eso también da lugar a operaciones de arbitraje, en algunos casos puede ser también, ¿por qué no? Sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, etcétera. Todas estas cuestiones que uno dice, bueno, cuando uno puede hacerse unos dólares a un precio más bajo o no liquidar la totalidad de los dólares en el tipo de cambio oficial. Es decir, natural y previsible, si quiere llamar así, estas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿por qué se sostiene el cepo cambiario, no? Bueno, porque tenemos un Banco Central con bajo poder de fuego, ¿no? Nosotros vemos unas reservas y se hablan cerca de montos de 28.000 millones, una cosa así. Bueno, estamos bien, pero la realidad es que las verdaderas reservas disponibles son negativas. Es decir, son negativas, son una empresa que tiene un patrimonio neto negativo, ¿no? En términos cambiarios. Entonces, ahí hay un problema, porque si el día de mañana dejará flotar de alguna manera un tipo de cambio, se encontraría con dificultades si quisiera intervenir como para estabilizarlo. ¿Por qué? Porque Argentina continúa en un proceso de desinflación, si querés llamar así, y uno de las anclas, o de los elementos que tratan de estabilizar las variaciones de precios, es el tipo de cambio.
¿no? Un tipo de cambio oficial que tiene una pauta de evaluación del 2%, que muchos consideran que es insuficiente, que significa un atraso cambiario, pero bueno, están buscando la convergencia con la tasa de inflación de los meses subsiguientes. ¿Llegará al 2%? ¿Será menor? Hay apuestas diversas en ese sentido. Veremos cuál es el dato, por ejemplo, de la inflación de julio. Pero este tema, ¿no? Este tema del ancla cambiaria y la inflación, porque la inflación pasa a ser de alguna manera hasta ahora el gran tema de este gobierno, el superávit fiscal, obviamente, que acompaña a esto, pero el tema de bajar la inflación y hacerla tender a cero, ¿vale? En el imaginario más ambicioso, bueno, no se puede permitir demasiadas fluctuaciones en el tipo de cambio. Claramente, en el tema de las reservas hay un desaliento al exportador, más allá de que exista un tipo de cambio mixto donde te permiten que una porción de los dólares los puedas vender el contado con liquidación para mejorar el dólar, el tipo de cambio en promedio al que liquidas los dólares que traes por exportaciones. Y también hay, como decimos, restricciones en el otro lado, ¿no? En la salida hay importaciones impagas, hay dividendos que están pisados que no se pueden sacar. Entonces, estas cuestiones juegan a favor y en contra, ¿no? Entonces, una salida que muchas veces se proclama mirando parcialmente la cuestión, bueno, me parece que es una mirada que puede tener poca utilidad en la medida que pierde de vista el resto del contexto, ¿no? Eh, el tema del cepo, que viene con distintas variaciones, eh, uno puede decir, ¿estamos enamorados finalmente de la herramienta? ¿Nos resulta útil? Como dijimos, ¿sirvió para amortiguar la crisis, para proteger de alguna manera el ahorro de los argentinos en esta crisis? Parcialmente. Posiblemente, si quizás estuviéramos en un mercado abierto sin restricciones para la entrada y salida de capitales, la crisis podría haber sido peor. Así que el rol de cepo como control de capitales es un tema claramente importante en una economía que para nada está en la macro todavía estabilizada. Uno de los temas, me parece que sigue siendo este, lo hemos mencionado, el tema de la deuda en dólares que tiene que afrontar el país. Y cuando hablamos de afrontar, no pensamos solamente en pagar, estamos planteando la posibilidad de refinanciar. Y para eso necesitamos más también reservas para pagar, aunque sea una parte, que sea los intereses y no el capital. Lo cual puede significar que cuando pensemos en el cepo y su levantamiento, no pensemos en algo que de un día para otro desaparece, sino que reconozca etapas, ¿no? Reconozca etapas. Y quizás la primera tenga que ver con la principal fuente de generación de divisas, que son las exportaciones, y también con un factor que no se puede omitir, que es que si queremos y pretendemos que la actividad económica repunte, eso va a demandar mayores importaciones. ¿Sí? Por lo tanto, el tramo comercial de importaciones y exportaciones y el tipo de cambio asociado a esto va a tener que ver. Cuando hablamos de levantar el cepo, estamos pensando en una unificación, si querés llamar así, de los tipos de cambio, que puede significar claramente un tipo de cambio libre para las operaciones comerciales más alto del que tenemos hoy. ¿Sí? Bueno, por eso decimos con el consecuente impacto lo que podría ser en inflación. Por lo tanto, no es tan fácil tomar esa decisión. Como decimos, el frente de la deuda significa pago y refinanciación. ¿Con qué dólares? Y puede ser que sean de préstamos o pueden ser también que sean comprados con el superávit fiscal del tesoro, pero para eso tenemos que tener los dólares. Si no, de lo contrario, con pesos no vamos a poder hacer nada para atender obligaciones que tienen que ser solventadas en moneda extranjera. Así que me parece que cuando escuchamos tantas cuestiones vinculadas al levantamiento del cepo, no deberíamos pensar en que el cepo va a desaparecer de un día para otro, ¿sí? Sino que tenemos que ir pensando que esto se va a dar de manera gradual. De manera gradual. Quizá el impacto en términos financieros, algunos lo miran por el lado de incorporar
en sus activos, por ejemplo, bonos o títulos indexados, que sigan la inflación, porque si el efecto es una suba del dólar que se traslade a precios, eso va a afectar la inflación, y algunos también están mirando el tema de dólar linked por la devaluación del tipo de cambio oficial. Ahí tendremos que ver. Por ahora no hay demasiada demanda porque no se visualiza que sea una cuestión de impacto inmediato. Datos para tener en cuenta, para incorporar en la agenda y para tratar de leer de una manera más comprensiva lo que sucede en el tema de los mercados y que afectan claramente la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? En la actividad, en nuestros ahorros, en nuestras inversiones, todas las cuestiones están atadas entre sí. Como siempre, les agradecemos la suscripción, que nos sigan y así lograremos tener mayor contenido de educación financiera. Muchísimas gracias.